Bueno, familia, pues quisiera decir que tomen su lugar, pues ya todos tomaron su lugar, ¿verdad? Ya tomaron su cafecito también. Qué rico. Pues vamos a darle continuidad al culto de adoración. Pero hay veces que la gente me pregunta, oye pastor, ¿qué se divide en dos partes? El culto de adoración y la predicación. Y les digo no, porque también la predicación es parte del culto de adoración. En el momento en que yo me paro en este púlpito, empiezo a adorar al Señor, y en el momento en que ustedes están escuchando su palabra, también de la misma manera están adorando a nuestro Dios. ¿Verdad que sí? Ok, bueno, pues vamos a dar inicio con nuestra predicación del día de hoy. De repente tengo que hacer énfasis en el tipo de predicación que damos aquí en Redención por su gracia. ¿Cuál es el tipo de predicación que tenemos aquí en Redención por su gracia? Expositiva, efectivamente. Y como muchas veces lo he dicho, e incluso me gusta luego repetirlo, precisamente porque hay mucha gente que nos ve en internet, que predican. Hay muchos pastores, gracias a Dios que cada día hay más pastores que ven nuestras predicaciones, y algunos para edificarse y algunos para criticar, ¿verdad? Pero está bien. De todas maneras, siempre las críticas también llegan a ser constructivas. Entonces, es importante que se entienda que la predicación expositiva tiene una gran ventaja, sobre todo para los oyentes de ella. ¿Por qué? Porque ustedes saben perfectamente que no es el pastor el que escoge los temas, y más si se está predicando hermenéuticamente, ¿verdad? O sea, aquí no se trata de lo que yo les quiera decir, sino de lo que nos toca escuchar a todos nosotros. Hoy nos toca Marcos 11, 27 al 33, y luego hay veces que si la gente piensa que aquí predicamos como en otras iglesias, que se predica temáticamente, pues piensan, híjole, el pastor quería echarnos esas pedradas, como sabe que estamos ahorita pasando por cierta situación, qué casualidad que nos está hablando de eso, ¿verdad? Entonces, precisamente así como decía Poncio Pilato, cuando predicamos expositivamente, nosotros nos lavamos las manos. Es Dios el que nos está hablando a todos, familia. Es Dios quien nos habla, y esa es una muy buena garantía, sobre todo para los oyentes, teniendo la seguridad de que el pastor no es que les esté queriendo hablar de su cosecha o de su corazón, no es que él haya, a ver, ¿qué les quiero predicar? ¿Qué pedradas les quiero aventar ahora, verdad? A la iglesia, porque alguna familia anda con cierta situación o con ciertas cosas. No, aquí se trata más bien de lo que Dios nos quiera y nos tenga que decir a nosotros el día de hoy. Pero la verdad es que hay veces que el Señor, y no hay veces, casi cada 8 días, me sorprende la verdad el Señor los temas que nos da, porque hagan de cuenta que pues son temas que nosotros somos parte de la familia del Señor, y Él como su familia que somos, pues son temas, verdad, que Él nos va trayendo, porque es lo que toca dar. Aquí no se trata de que yo le esté queriendo dar una interpretación y que a lo mejor esté torciendo, ¿verdad?, todo lo que Jesús nos quiso decir a través de sus discípulos en aquel entonces. No se trata de eso, se trata de que Dios nos está dando la interpretación a través de la misma escritura, porque de hecho los que vinieron al seminario en hermenéutica, eso es precisamente lo que se enseña en hermenéutica, ¿verdad? ¿Sí están conmigo? Ok, ahí sí pueden ya ir terminando con lo de la cocina, por favor. Bueno, pues vamos a la prédica, que tiene por título Reacciones a la confrontación. ¿Cómo? Reacciones a la confrontación. Ok, ustedes saben bien lo que se ha estado predicando, ¿verdad? Saben que las semanas pasadas pues vimos que hubo un acto de amor, pero también lleno de violencia, de nuestro Señor Jesús en el templo, ¿verdad? Lo que se le titula en la Biblia, y más bien con lo que se le subtitula en la Biblia,
como la purificación del templo. Ahí vimos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesús llegó de una manera violenta a levantar todos los puestos y todas las cosas que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque estaban deshonrando para lo que había sido creado el templo, ¿verdad? Para lo que había puesto su corazón Dios, ¿verdad? Dijo claramente ahí que el celo de tu casa me constriñe, y precisamente ese celo que nuestro Dios tuvo, ese celo confrontó, digan conmigo, confrontó. En esos momentos, esa confrontación, recuerden que provocó ahí una serie de revolución, ¿verdad?, con todos los que estaban. Y lógicamente, la semana pasada no se habló de ello. ¿Por qué? Porque la semana pasada hablamos de esa higuera que nuestro Señor Jesús maldijo. ¿Por qué? Porque era una higuera que estaba mostrando en el plano espiritual la hipocresía de la iglesia o del pueblo de Israel en aquel entonces. Se estaba mostrando que era una higuera que estaba mostrando hojas verdes, pero que no tenía fruto, ¿verdad? Así como desgraciadamente muchas personas que llegan a fantochar, ¿verdad?, con que tienen una serie de títulos o empiezan a aparentar algo que realmente no son. De eso nos habló nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor andaba con todo, ¿verdad? O sea, así como el pastor Bernardo, ¿verdad?, que luego anda con todo y ándale y mire y aventando eso. Bueno, pero el pastor Bernardo, ¿por qué lo hace? Pues porque lo dice la Biblia, ¿verdad? No porque nazca de mi corazón, precisamente como lo estamos hablando en estos momentos. Pero ¿qué sucedió? Que en base a que el Señor andaba con todo, pues lógico que hubo una reacción, ¿verdad? Como muchas veces lo digo, a un cristiano no lo conoces por sus acciones, lo conoces ¿por qué? Por sus reacciones. Entonces, aquí hubo una reacción y vamos a ver cuál fue la reacción. Marcos 11, 27 al 33 dice: volviendo entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: les daré yo también una pregunta, respóndanme, y les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirán: ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Padre Celestial, hoy estamos aquí delante de ti y también de parte de ti, Señor, porque como lo dice tu palabra a los Corintios, no solamente estamos, Señor, escuchando a un predicador, sino cuando se abre la Sagrada Escritura, te estamos escuchando a ti. Y no solamente estamos presentes nosotros, sino también está presente el autor de la Sagrada Escritura, que eres tú, Señor. Por eso es que el día de hoy venimos delante de ti y de parte de ti, Señor, porque venimos a traer un mensaje que viene de lo alto sobre la vida de todos y cada uno de los que estamos presentes, incluyéndome a mí también, Señor. Pero yo te pido, por favor, que me uses como un mensajero, Señor, de tu gracia, como un mensajero que trae estas palabras de vida eterna para todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, porque necesitamos, Señor, aprender de ti,
y necesitamos poner por obra lo que aprendemos de ti, mi Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder ser confrontados con tu palabra, pero que esta confrontación nos lleve a esa edificación que tú quieres que nosotros tengamos para vida eterna, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso, en el poderoso y hermoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y la iglesia dice: gloria a Dios. Aleluya. Bueno, pues aquí voy a empezar con esta frase, que más que frase, pues es la idea central de lo que el día de hoy el Señor nos va a predicar a través de un servidor, que dice así: Jesús no solo tiene autoridad, su autoridad confronta, desenmascara y exige una respuesta honesta. Familia, aquí nosotros vamos a encontrarnos con la esencia de lo que es el Evangelio. Aquí, como está diciendo esta idea central, su autoridad confronta. O sea, la Biblia es confrontativa en todos los ángulos de la Biblia. En todos los ángulos de la Biblia es confrontativa. Aquí, como dice, desenmascara. Y efectivamente, ¿por qué? Porque la Biblia también es como un espejo, ¿verdad? Yo sé que esto es un cliché que se ha llegado a usar mucho desde los púlpitos, pero es un cliché que tiene toda la verdad. La Biblia es un espejo. O sea, cuando tú empiezas a leer la Biblia, por eso es que a la gente no le gusta leer la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque estamos llenos de una carnalidad que no quiere saber realmente lo que somos, porque cuando nos damos cuenta de lo que somos es cuando tenemos que dejar el orgullo, es cuando tenemos que dejar esa personalidad que muchas veces aparenta respeto, ¿verdad? Pero que no es respeto, más bien llega a ser miedo, lo que luego la gente tiene por esas personas que están llenas de orgullo, que están llenas de arrogancia, de soberbia. Y aquí, como lo dice, también exige una respuesta. Cuando nosotros estamos escudriñando la Sagrada Escritura, el Señor no simplemente nos está dando una información, sino que el Señor nos está dando una formación para que todo lo que estamos aprendiendo en la Escritura lo pongamos por obra. Entonces no se trata nada más de que, ay, sí, ya me hizo ver el Señor lo que yo soy a través de la Escritura. No, sí, ya me desenmascaró, ya me confrontó. No, también está pidiendo una respuesta. ¿Qué es lo que vas a hacer con esa confrontación? ¿Qué es lo que hizo este grupo de personas? O sea, fíjense las personas o las personalidades incluso que llegaron con Jesús. O sea, no llegaron ahí un grupito de personas que por ahí alcanzaron a escucharlo. No, se ve claramente, y incluso los historiadores y algunos teólogos dicen que en ese tiempo antes de que llegaran con Jesús, precisamente cuando Jesús estaba hablándoles a sus discípulos de la higuera que se había secado, que la habían maldecido, en esos momentos se unieron un grupo de personas para confabular en contra del pastor de pastores. Empezaron a confabular, ¿por qué? Porque llegaron con los del Sanedrín. O sea, imagínense, el Sanedrín era el grupo más importante, más influyente de la religión judía. Entonces llegan los del Sanedrín, llegan, como dice allí, los escribas, llegan los fariseos, llegan los ancianos, que son los del Sanedrín precisamente, a decirle a Jesús: ¿tú qué autoridad tienes? Ahora, yo les voy a decir algo, era algo normal, o sea, humanamente hablando, era algo normal. ¿Por qué? Porque ellos no sabían con quién estaban tratando. Pero ¿saben qué es lo peligroso en la iglesia? Que en la iglesia sí sabemos con quién estamos tratando cuando nos estamos exponiendo a la palabra de Dios. Ya sea por un predicador, ya sea por una lectura bíblica en casa, ya sea por una lectura bíblica personal, ya sea de la manera que llegue la palabra de Dios a tus oídos, sabemos
con quién estamos tratando. ¿Cierto o no es cierto? Pero todas esas personas no sabían, estaban especulando. Ellos decían, sí, es un rabino, ¿verdad? Es un profeta, es alguien que sí, tiene autoridad, predica con autoridad, pero no sabían que era Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso es que llegaron de esa manera a quererlo confrontar. Ellos en cierta forma tienen excusa, pero nosotros como iglesia, familia, como pueblo de Dios, cuando escuchamos la palabra, nosotros debemos de ser confrontados para que todo lo que el Señor nos está diciendo lo podamos llevar a la práctica. Pero si nosotros nos sentimos confrontados y nos atrevemos a decirle a Jesús, ¿por qué me dices estas cosas? ¿Con qué autoridad me las estás diciendo? ¿Por qué pones a un intermediario que es el pastor y me estás diciendo ciertas cosas? ¿Por qué me confrontas con esto, Señor? No se trata de llegar y reclamarle al Señor. Se trata más bien de decirle, ¿por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Qué es lo que necesito yo hacer con esta confrontación que acabo de recibir a través de tu palabra? Pero precisamente de eso es de lo que el día de hoy el Señor nos hablará. Amén. ¿Están conmigo? Ok, pues vamos a poner los casos. No, no es cierto. Marcos 11:27, vamos a hacer la exégesis. Marcos 11:27 y 28 dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Aquí estamos viendo que los líderes religiosos no vienen a aprender de nuestro Señor Jesucristo. Ellos están viniendo a defender un territorio. Ese es el grave problema que muchas veces se encuentra la gente aún siendo cristiana. Que muchas veces tú, cuando te das cuenta de que hay una confrontación, ¿sabes qué te dice tu carne? Te dice: así como has sido confrontado, pues ahora tú también confronta. Así como te dolió en el orgullo, abraza tu orgullo. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar ese territorio en el cual tú has estado durante muchos años. Un territorio que tu carne se siente cobijada. Un territorio en donde tu carne se siente fuerte, se siente cómoda tu carne en ese territorio. ¿Y sabes qué? Esa confrontación te está queriendo quitar ese territorio. Defiéndelo, defiende el territorio. ¿Por qué? Porque te están confrontando con la palabra de Dios. Eso es lo que le sucedió a estas personas. A ellos no les molestaba realmente ese pecado que nuestro Señor Jesucristo estaba denunciando en el templo. Porque esa manera violenta que tuvo Jesús al tirar las mesas de los cambistas, al agarrar incluso una cuerda y empezar a hacer una revolución dentro del templo, todo fue porque Jesús estaba denunciando el pecado que se estaba viviendo en ese templo. A ellos no les importó la denuncia del pecado, que aún no hubiera sido Jesús Dios. De todas maneras llegó a alguien a decir la verdad de lo que estaba sucediendo en ese templo. ¿Por qué? Porque el templo había sido edificado como casa de oración. Se estaba haciendo una corrupción dentro de ese templo, y Jesús llegó a hacer una denuncia. De la misma manera que Jesús cada domingo llega a la iglesia a hacer denuncias en contra de los pecados que nosotros podamos tener. Pero a estas personas no les preocupó en lo más mínimo lo del pecado, como muchas veces nos llega a pasar a los cristianos. Se nos habló de un pecado tremendo
en el cual estamos viviendo diariamente, y nuestro orgullo nos dice: defiende ese pecado. En el momento en que tú llegas y haces una denuncia, o le haces una denuncia al mismo Dios, no me siento a gusto con este tipo de mensajes que estoy recibiendo de una manera muy brusca, de una manera... Pero ¿sabes qué? Que nos estamos pareciendo a esos fariseos. Esos fariseos en ningún momento sopesaron lo que estaba sucediendo en ese lugar. En ese momento ellos no pensaron: oye, pero fíjate, sea quien sea este Señor, sea quien sea, nos ha dicho la verdad. Sea quien sea, la verdad es que pues, está escrito. Él vino incluso a hablarnos palabras de vida eterna. Él vino a hablarnos esas palabras que los mismos profetas ya las habían dicho desde antes. Oye, vamos a pensar antes que nada en el pecado que se vino a denunciar. Eso es lo que ellos debieron haber hecho. Y eso es lo que nosotros como iglesia también debemos de hacer, familia. Cuando nosotros llegamos a sentirnos confrontados con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la autoridad máxima para que nosotros verdaderamente podamos llegar a cambiar todas esas cosas que nos estorban para poder tener una buena relación con nuestro Señor Jesucristo. Miren esta frase lo que dice: no todo el que cuestiona quiere aprender. Algunos solo quieren proteger su orgullo delante del hombre. Esa es la situación cuando nosotros nos incomodamos con la palabra de Dios. Porque eso sí, estamos hablando de la palabra de Dios. No estamos hablando de otro tipo de cosas, ¿verdad? Porque también, como por ahí dice un dicho que dice: nosotros los cristianos somos mansos, pero no mensos, ¿verdad? Que hay veces que la gente se quiere aprovechar de que somos cristianos y nos quieren hablar bien feo. Pues como es cristiano, no me puede contestar nada. Como es cristiano, tiene luego que agacharse, tiene que... No. Muy diferente. Si a mí me está confrontando Dios con su palabra, Él tiene toda la autoridad para decirme. Pero si es una persona así que nada más porque sabe que soy cristiano, se quiere aprovechar de verdad de esa mansedumbre que el Señor nos ha dado, y no soy manso, como dijo Jesús. Ustedes deben ser mansos como yo, ¿verdad? Mansos, humildes. Pero Pablo dijo: pero no mensos. No es cierto. Pablo nunca dijo eso. Pero es la verdad. Tenemos que entender también esa parte. Cuando estamos siendo confrontados con la palabra de Dios, nosotros, si somos verdaderamente hijos de Dios, tenemos que agachar la cabeza y decirle: Señor, dame los coscorrones que me tengas que dar, pero también dame la oportunidad de caminar en todo lo que tú me estás pidiendo donde debo de caminar. ¿Por qué? Porque Él mismo nos lo dice, ¿verdad? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y en mí hallarán descanso. Porque para eso, no es nada más, es que se confrontó. Sí, claro, se confrontó, pero a través de esa confrontación también viene la resolución, en donde cada uno de nosotros, al comprometernos con el corazón de Cristo, Él mismo de una manera tierna, amorosa, nos lleva a salir de esos pecados en los cuales nosotros nos estamos encontrando. Pero para eso tenemos que aceptar antes que nada que tenemos el pecado, porque si no lo aceptamos como estas personas, pues nunca vamos a salir de ese pecado. En Juan 12:39, si me pueden acompañar a Juan 12:39, por favor. Vamos a aquí hacer la comprobación exegética de la cita que acabamos de leer. Dice: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos. Fíjense, pongan mucha atención en esta cita, hermanos, porque ahorita vamos a ver el porqué de las palabras de Isaías, porque es más, si nos vamos a Isaías, todo esto está también ahí escrito. Y ahorita vamos a ver el por qué. Dice: para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan
y yo lo sane. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Luego en el 43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Fíjense que ese ha sido el gravísimo problema del gran religiosismo que hay en el mundo entero. Porque precisamente si de algo el Señor nos ha estado hablando en estas semanas, ha sido en contra del religiosismo, ¿verdad? Porque el religiosismo es precisamente eso. O sea, el religiosismo es una situación en la cual tú haces las cosas así como si fueras un robot y todo eso, con tal de quedar bien con los hombres. Es más, desde chiquitos eso nos lo enseñaron, ¿verdad? Nosotros, la mayoría, a lo mejor de los que estamos aquí, gracias a Dios por Joel y algunos que nacieron en cunas cristianas, pero la mayoría nos llevaban a misa, ¿verdad? Es que estaban muy chiquitos y vámonos al catecismo para que hagas tu primera comunión, y ahí todos así como borreguitos o como robotitos, ¿verdad? Y eso fue algo que se introdujo de una manera tremenda en el corazón de la mayoría de los latinos, que nos guiamos cuando oímos la palabra iglesia, cuando oímos la palabra Biblia o cuando oímos la palabra Dios, ya como que nuestra mente está enfrascada en una religión, en decir, yo nada más con que cumpla, yo nada más con que sacrifique esto, sacrifique el otro, sacrifique aquello, ya con eso ya tengo un boleto para poder ir al reino de los cielos. Y ha sido la mentira más grande que todas las religiones siempre te han dicho. Esa ha sido una mentira terrible. ¿Por qué? Porque para esos religiosos el Señor, dice aquí la palabra, regrésame al 40, hijo, dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. O sea, por eso es que la salvación no es por nuestras obras. Por eso existe la predestinación. El Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, aquellos que habíamos de ser salvos. ¿Por qué? Porque Él, en su sabiduría infinita, sabía perfectamente que iba a haber un gran grupo de seres humanos que simplemente iban a rechazar el llamado que se les iba a hacer. Y por eso es que Él mismo dice, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. O sea, Él mismo a todos estos fariseos, porque todos los que fueron a reclamarle a Jesús, ¿saben qué? Ahorita están en un reino, pero en el reino de las tinieblas. Porque ellos no tuvieron esa bendición que sus hijos tenemos. Una bendición de que tenemos los ojos espirituales bien abiertos, que tenemos los oídos espirituales también bien abiertos, que en el momento en que estamos escuchando la palabra de Dios, como Él mismo lo dice, todo aquel que es mi oveja escucha mi voz y me sigue. Pero cuando no eres oveja de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Tienes cerrados todos tus sentidos espirituales para poder entender el idioma de Jesús. Y como tienes cerrados esos sentidos espirituales, ¿qué va a suceder? Que no vas a ser salvo. No vas a poder salvarte. ¿Sabes qué es lo que vas a hacer? Va a ser reclamar, va a ser incomodarte, va a ser defender el territorio en el cual siempre has estado, porque ese territorio Jesús te lo está pidiendo y no se lo quieres dar. Jesús llega y te está diciendo, dame ese orgullo, dame ese vicio, dame ese carácter. Pero ¿qué hacemos? No, es mío.
es mío. Entonces empezamos a buscar justificaciones para no entregar el territorio a nuestro Señor Jesucristo. No queremos que Él se siente en el trono de nuestro corazón. Continuamos, Marcos 11:29. Jesús respondiendo les dijo: les daré yo también una pregunta, respóndanme, y les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respóndanme. Jesús lo que está haciendo con regresarles una pregunta, Él los está poniendo a cada uno de ellos frente a la propia incoherencia espiritual en la que ellos vivían. O sea, era incoherente todo lo que ellos estaban viendo, ¿verdad? Era incoherente el saber que ellos dando frutos pésimos, porque eran una serie de religiosos que nunca habían dado un fruto en el cual la gente se pudiera sentir realmente satisfecha de ver que a lo mejor los fariseos habían hecho que la gente transformara esas vidas tan horribles que estaban viviendo. Ellos no habían dado ningún fruto digno de arrepentimiento en el momento en que Jesús los confrontó. Ellos no habían dado ningún fruto, sin embargo sí querían respuestas. Entonces Jesús, ¿qué les dice? A ver, respóndanme eso. Y los pone frente a esas mismas incoherencias en las que ellos estaban caminando. Ya no supieron qué contestar. Vean lo que dice esta frase: no hay nada más peligroso que una fe que sabe la verdad, pero no quiere comprometerse con ella. O sea, ellos conocían la verdad. Ellos conocían las Escrituras. Imagínense, para que tú fueras parte del Sanedrín, te tenías que aprender de memoria la Biblia, el Antiguo Testamento. Todos ellos se sabían de memoria el Antiguo Testamento. Nada más imagínense, ellos sabían perfectamente que todas las palabras que Jesús dijo en ese templo, todas eran bíblicas. El celo de tu casa me constriñe. Cuando todo lo que Jesús estaba haciendo, ellos lo traían aquí en la cabeza, miren, pero no lo tenían en su corazón. Y Jesucristo estaba confrontando al pueblo de Dios. O sea, Él tenía toda la autoridad de confrontar a quien ya tenía conocimiento de la palabra de Dios. Cuando tú tienes conocimiento de la palabra de Dios y no quieres caminar en ella, no quieres obedecerla, aguas, porque estás peor que la gente que no la conoce. Y no porque yo lo diga. Ahorita vamos a escudriñarlo. Vean lo que dice Lucas 12:47. Dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. ¿Qué dice allí? Recibirá muchos azotes. Luego dice en el 48: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, hay veces que nosotros no entendemos el peligro de conocer la verdad y no vivir la verdad. Hay gente que le gusta conocer de la Biblia nada más por simple nivel académico. Hay gente que le gusta llenarse de teología, pero no le importa comprometerse con el dueño de la palabra de Dios, con el dueño de la Biblia, con el dueño de nuestras vidas, con el dueño de nuestro dinero, con el dueño de todo el universo. Es algo paradójico, pero así es como se las gasta muchísima gente.
De hecho, Primera de Pedro dice también esa clásica frase, que si conociste el camino de la justicia y te apartaste de él, más te hubiera valido no haberlo conocido. Y miren, familia, ayer precisamente acudimos a un sepelio de una persona que la discipulamos hace muchos años. Y no nada más a ella, a toda una familia. Una familia que será de 20 personas más o menos. Sí, más o menos. Y nosotros nos empezamos a discipular en una célula de estudio bíblico que teníamos ahí en la casa. Y luego los llevamos a la iglesia también. Y el chiste es que toda esa familia, que estaba dividida en 3 familias de apellido, de repente se empezaron a desbaratar. Algunos se regresaron a la Ciudad de México, entre ellos esta persona que amábamos mucho. Era una jovencita, era muy amiga de mis hijas. Y cuando se fueron les dije, no dejen de congregarse, por favor. No, sí, nosotros vamos a seguir allá. Y fueron 2 de esas familias, 2 se fueron a la Ciudad de México y no, llegaron. Unos sí medio se empezaron a congregar, pero creo que no duraron ni 3 meses congregándose y ya no me siguieron. Y una que quedó aquí todavía seguía yendo con nosotros. Pero una vez, por una tontería de esas que pasan luego en las congregaciones, ya esa persona no regresó. Ya no regresó, y al contrario, ya después por ahí sabíamos que había apostatado completamente de la fe. Ya andaba en cosas muy tremendas. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, ha habido una serie de situaciones en las 3 familias. Una de ellas se deshizo como un divorcio. Otra de ellas, de 5 participantes que estaban en esa familia, 2 fallecieron de una manera muy tremenda. Uno está en la cárcel, otro está internado ahorita en un anexo. Y de otra de esas mismas familias es la que ayer fuimos a su sepelio. Y de veras, familia, que es tan triste ver cómo personas que conocieron del Evangelio apostataron de él. Y Dios no es ningún mentiroso. O sea, presenten por qué les platico esto, porque ahí yo corroboré. O sea, por un lado me dio una tristeza tremenda, pero por otro lado mi fe se fue para arriba, viendo cómo todas las promesas, nos gusten o no nos gusten, que contiene la palabra de Dios, se cumplen tarde que temprano. Tarde que temprano se van a cumplir. ¿Y qué sucede? Que aquí precisamente eso es de lo que nos está hablando el día de hoy el Señor. Aquí hubo un grupo de personas que conocían perfectamente la Biblia, el Antiguo Testamento lo conocían perfectamente. Sin embargo, no se daban cuenta de con quién estaban tratando. No se daban cuenta de que tenían delante de sus ojos a ese Mesías, del cual ellos mismos predicaban cada semana ahí en la sinagoga. Ahí lo tenían delante, pero no querían obedecer. Al contrario, quisieron confrontarlo, quisieron pedirle cuentas, como si ellos hubieran dado todos los frutos del mundo para poderle pedir cuentas a alguien que estaba viniendo con toda la autoridad divina de lo alto, para que la gente más bien pudiera alinear el desorden en el cual estaban ellos caminando. Continuamos, Marcos 11:31 al 32. Dice: entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Mira, si cuando tu teología está gobernada por la opinión pública, es cuando
empiezas a tener unos tropiezos tremendos. Porque hay veces que tú no tienes distractivos, ¿verdad? Porque estás concentrado en la palabra de Dios, en lo que se te predica los domingos, en tus oraciones, qué sé yo. Pero si de repente traes esa debilidad que todos la tenemos, de empezar a ver de una manera horizontal, en vez de ver de una manera vertical. Manera horizontal, ¿qué es? Que empiezas a ver lo que opina la gente de ti. De una manera vertical, cuando tú dices yo soy una persona vertical, que muchos lo dicen nada más así porque se oye bonito, pero si tú eres una persona vertical es porque tú estás siempre alineado a lo que Dios opine de ti, sin que te preocupe lo que la gente pueda decir. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces cuando estás alineado a la voluntad de Dios, estás desalineado completamente a la voluntad de los hombres. Y por eso es que los rechazan tanto a los cristianos. A ninguna religión la rechazan más que al cristianismo. Todas las demás son bienvenidas en cualquier lugar, pero cuando la palabra de nuestro Señor Jesucristo se empieza a hablar en algún lugar, y todo, ahí es donde la gente se pone, hasta en las mismas congregaciones, hasta en los mismos lugares en donde se congregan pastores, en donde hay alianzas pastorales, cuando hay confrontación, se empieza a haber revoluciones, ¿verdad? Fue el lunes lo que pasó. Allí querían censurarnos a un grupo de pastores precisamente que siempre hablamos con la verdad. Y así era una mayoría, y como se estaban llevando a cabo ahí con una junta de trabajo, estaban ahí tratando de decir que no teníamos ya que estar confrontando las falsas doctrinas. Pero gracias a Dios que ya hay varios que están alineados a la palabra de Dios y nos defendimos muy bien, gracias a Dios. De tal manera que les dijimos, no, hombre, ¿qué les pasa? Pues si todo lo que hacemos es bíblico. Perdonen, pero es que se ha estado romantizando mucho el evangelio en muchos lugares. Por eso es que se les hace extraño cuando hay un pastor que está predicando como predicaba Pablo, que está predicando como predicaba Jesús, que está predicando como predicaba Charles Spurgeon, como predicaban todos los reformadores. Se les hace extraño. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos lugares ya han romantizado tremendamente el evangelio, a tal grado que, no, hermanitos, y el pastor tiene hasta que hablar con una vocecita muy hipocritona, y los amo mucho en el Señor, porque todos somos triunfadores, somos buenas personas, somos la última Coca-Cola del desierto, por eso es que tenemos autoridad, por eso es que somos lo máximo, somos los consentidos de Dios, y eso les encanta a la gente. Entonces de repente ven que hay un pastor por ahí, y hay otro por ahí, y que empiezan los falsos profetas, y dice esto Jeremías, y dice esto Pablo, y dice esto Juan, y Jesús los confrontó de esta manera. Y dicen, no, ¿cómo no? Eso no, esos son mensajes violentos. Es así como los de las ideologías, son igualitos. Piensan, no, eso es, ¿cómo le llaman los de las ideologías del LGBT? Cuando dices algo que es la verdad, pero a ellos no les gusta, que dicen es un, no han oído, ¿cómo? No. Sí, esa es una palabra que intolerable, pero no, dicen es un discurso de violencia, algo así dicen, de odio, esa es la frase que se me olvidaba. Es que es un discurso de odio. Cuando la gente dice la verdad en contra del LGBT, es que es un discurso de odio. Pues así también en el cristianismo ya se está llevando a cabo. Y así nos dijeron el lunes, ¿verdad? Es que es más, hasta a uno que se paró a decir el discurso de odio y todo eso, le aplaudieron todos ahí, sí, pastor. Pero de repente nos paramos uno que otro a decir las cosas conforme a la Biblia, no conforme a nuestros sentimientos, no conforme a ese corazoncito perverso, engañoso y traicionero, sino conforme a la Biblia, y gracias a Dios sí se quedó caído. Y ahora el lunes a ver cómo nos va, ¿verdad? Pero esa es la situación, de que la gente que estamos viendo aquí es lo que pasa también cuando estás viendo horizontalmente. A ti te preocupa, estás gobernado por la opinión pública. Su liderazgo estaba basado en el cálculo público.
no en convicciones espirituales. Eso es lo que estaba sucediendo en esta cita, lo que estamos viendo. Ellos evaluaban las cosas de lo que podía suceder a su alrededor, no lo que podía pensar Dios de todo lo que ellos estaban haciendo. Miren, aquí les voy a dar 3 frases. Frase número 1 dice: cuando el aplauso del pueblo es tu guía, la verdad deja de ser tu prioridad. Repito, cuando el aplauso del pueblo es tu guía, la verdad deja de ser tu prioridad. O sea, cuando tú dices, hagan de cuenta nosotros como pastores, y esto es una prédica para pastores también, es lo que me gusta de este tipo de prédica. Es tanto para los feligreses, para las ovejas, los discípulos, como para los pastores también. Aquí nosotros tenemos que entender que si estamos, es más, por eso hay veces que les digo cuando les explico a los pastores, les digo, si los hombres fueron los que te levantaron como pastor, pues es lógico que tú vas a tener que estarle dando cuentas a los hombres. Vas a tener que, es que sí, pues es que sin ellos pues yo ya no puedo seguir siendo pastor, porque pues ellos fueron los que me levantaron, ¿verdad? Entonces dices, no, pues yo tengo que predicar lo que me digan ellos. Es más, por eso hay lugares en donde hasta hay votaciones, vamos a quitar al pastor, vamos a poner a otro, y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque la asamblea es la que decide, no el de arriba. ¿Por qué? Porque fueron levantados por los hombres. Pero cuando Dios te ha levantado, a Él es a que tienes que estarle dando cuentas. Y cuando a Él hay que darle cuentas, viene esta situación, te olvidas del aplauso del ser humano. Al contrario, hay veces, como a muchas personas les digo, mira, antes sí me podía, ¿verdad? Cuando yo era inmaduro y que yo sabía que alguien andaba hablando mal de mí, porque predico la palabra de Dios como debe de ser, pues antes me preocupaba, no, ahora no, ahora me preocupan ellos. ¿Por qué? Porque pasa esto, pasa una situación en donde hay una debilidad espiritual, en donde están poniendo su mirada de una forma horizontal y no la están poniendo de una manera vertical. La segunda frase dice así: el temor al hombre siempre te hará negociar lo que Dios ya te dejó claro. O sea, cuando tú tienes temor a lo que el hombre te diga, empezando por ti, porque tu carne es tu principal enemigo, empiezas a negociar lo que ya Dios te dejó claro. Por eso es que hay veces que, como hace 8 días que hablamos de eso precisamente, hay veces que nuestras oraciones no tienen nada que ver con las oraciones efectivas, las oraciones verdaderas o eficaces, como lo dice la palabra. Una oración eficaz es cuando está alineada completamente a la palabra de Dios. Pero yo, ¿cómo voy a ponerme a orar pidiéndole cosas a Dios que van en contra de su voluntad, que ya está escrita en la Biblia? Es una pérdida de tiempo. Entonces, precisamente por eso, como dice, el temor al hombre siempre te hará negociar lo que Dios ya te dejó claro. Cuando tú entiendes, Señor, sí, yo sé que esto dice la Biblia, yo sé que estoy pecando, pero mira, Señor, es que la verdad, y empiezas a entrar con esas doctrinas románticas. No, es que mira, lo necesito, Señor, mira, es que es bien importante para mí. Pero si ya Dios te dejó claro lo que está escrito en la Biblia, ¿sabes qué es lo que estás tú queriendo hacer? Tú quieres adaptar el Evangelio a tu vida, cuando que la Biblia nos manda a que nosotros seamos los que adaptemos nuestra vida al Evangelio. Sí, me estoy explicando, ¿verdad, familia? Porque el Señor nos está hablando a todos, a mí siempre es el primerito que me habla. Por eso se los digo, porque hay veces que han de pensar, el pastor disfruta con los coscorrones que el Señor nos está dando. No disfruto. ¿Por qué? Porque a mí también me los está dando. Pero ¿sabes qué? Es como cuando vamos al gimnasio. Cuando al otro día nos sentimos todos adoloridos, damos gracias a Dios, porque quiere decir que ese ejercicio que hicimos fue el correcto. Fue un ejercicio que nos está dando la señal de que está creciendo el músculo. Y es lo mismo que pasa con la predicación del Evangelio. Y número 3,
dice, no se puede servir a Dios con una conciencia secuestrada por la opinión pública. No se puede. O sea, si yo fuera una persona que me debo a la gente, pues no podría ser fiel a la palabra de Dios. Por eso es que pasa lo que pasa en muchos púlpitos. Por eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque a la gente no le importa si las personas dejan el pecado o no lo dejan. A esos pastores no les importa más que llenar de gente, llenar de números, tanto las sillas como las cuentas, muchas cosas que son totalmente terrenales. ¿Y qué sucede? Que pues hay un peligro horrible para todos esos que piensan de esa manera. Pero repito esta frase, no se puede servir a Dios cuando una conciencia está secuestrada por la opinión pública. ¿Ven lo que dice Gálatas 1:9? Gálatas 1:9 al 10. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema, o sea, sea maldito por la eternidad. Eso quiere decir anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso es precisamente lo que a mí, en lo personal, muchas veces me ha sucedido. Yo tengo un compromiso tremendamente con Dios. Y cuando yo vengo delante de Dios y delante de ustedes a presentarles la palabra, ese compromiso se convierte en una bendición para todos los oyentes de esa palabra. ¿Por qué? Porque no tengo una mentalidad de estar entreteniendo a la gente los domingos para que se sientan a gustito, sino que la mentalidad que Dios me dio desde el momento en que Él me levantó como pastor de esta ciudad fue con la intención de que nosotros estemos siendo edificados aunque nos duela. Aunque nos duela todos los zarandeadas que el Señor nos da, porque la verdad es que sí nos da zarandeadas. Y más con los evangelios. Ahorita estamos escudriñando el evangelio. Todavía cuando hemos tomado otros libros, como cuando fue el libro de el libro de Daniel, cuando escudriñamos el libro de Daniel, pues fue más información, ¿verdad?, referente a lo apocalíptico, referente a las profecías, cosas que fue como que un postrecito, por así decirlo. Pero tanto ahora que terminamos Corintios, ahorita que estamos con los evangelios, lógico, pues el Señor estaba caminando con esos discípulos que a veces hasta les decía, apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios nos confronta, familia. A todos los que somos sus hijos nos confronta, porque a quien Él toma como hijos los disciplina. Y eso es precisamente el discipulado, el que entremos en la disciplina del Señor. Ok, Marcos 11:33, ya con esto terminamos la cita de Marcos. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondió Jesús, les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Así hablaba nuestro Jesús cuando se trataba de hablarle a esos que decían que conocían la palabra de fe a fe, ¿verdad? Y sí la conocían, que la verdad es que la conocían, pero todavía eso estaba peor, porque conociéndola, ellos estaban más comprometidos con lo que el público pudiera decir, con lo que el mismo gobierno, con lo que Herodes pudiera decir, con lo que el imperio romano pudiera decir, antes que con lo que Dios ya les había dicho a través de su escritura. Por eso es que Jesús tampoco les responde, no porque no tenga la autoridad, sino porque ellos ya habían decidido
no cree. Es que esa es una situación también bien tremenda, familia. O sea, aquí ya no se trata de que, a ver, Jesús estaba tratando de convencerlos. No, nosotros hay veces que vemos a nuestro Señor Jesús cómo le habla a la gente de una manera tan tierna, pero ¿saben cuándo? Cuando se trata de personas que no conocen de la palabra. Él era paciente. Ustedes vieron esa mujer adúltera que llegó ahí a sus pies cuando la querían apedrear. Él con qué dulzura, con qué ternura, pero también con qué autoridad les dijo a aquellos: el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. Se fueron todos. ¿Y qué hizo él? Con una manera tierna, pero muy firme, le dijo: mujer, ¿quién te juzga? Ya no hay nadie. Yo tampoco te juzgo, pero ya no vuelvas a pecar. Qué manera tan tierna tuvo mi Señor Jesús de hacerlo, porque eran personas que no conocían el Evangelio. Pero cuando ya conoces del Evangelio, esa es la manera en que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a todos sus ministros de que tenemos que confrontar el pecado. No al pecador, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todas esas potestades que se han encargado de tomar autoridad en la vida de todos aquellos que no han querido entender la obediencia que le debemos a nuestro Señor Jesucristo. Ellos ya habían decidido no creer. Entonces Jesús dijo: pues va, con todo. No se trata de convencerlos. ¿Por qué? Porque ni siquiera quiero que se convenzan, como ya lo vimos. Ahí estaba escrito. Hay personas donde el Señor Jesús dice: ni quiero que sepan la verdad, ni quiero que se convenzan. ¿Por qué? Porque no los quiero salvar, no los quiero sanar. Es mi decisión. Así como yo amé más a Jacob que a Esaú, así de la misma manera yo no quiero que esto se salve, porque es la decisión de Dios. Y yo no voy a romantizar el carácter de Jesús. Yo no les voy a decir: ay, pero no, es que no se crean, que Jesús, que esto. No, Jesús es Dios y Él es soberano. Él sabe por qué unos sí se van a ir al cielo y otros no se van a ir al cielo. Es por su voluntad, porque Él es el que nos ha escogido a nosotros y no nosotros a Él. Porque Él es el que murió en la cruz por todos nuestros pecados y Él sabe perfectamente el pago que se tuvo que hacer para que nosotros tomemos en serio la palabra de Dios. Pónganse de pie, familia, por favor. En esta última frase dice: la evasión espiritual no es neutralidad, es rebelión educada. Estas personas, en el momento en que dijeron: no, nosotros no sabemos. Bueno, hay veces que así en la iglesia también funciona. No, yo quiero con tal de no servir, con tal de no esto, no, pues así como que no. Oye, fíjate que estoy viendo esta situación en tu vida. No sabía, pastor. No, yo no sabía que eso era pecado. No, yo pensaba que el pecador era usted. Pero pues, ya no lo está diciendo con la Biblia. La verdad, yo no lo sabía. Como dice esta frase, la evasión espiritual no es neutralidad, es rebelión educada. O sea, estos cuates quisieron muy educadamente decirle: claro que sabían que todo lo que Juan el Bautista estaba haciendo venía del cielo. Ellos lo sabían perfectamente, pero dijeron: si nosotros le decimos eso a Jesús, pues va a decir: entonces ¿por qué no lo ayudaron, verdad? Porque es más, lo aventaron a que le cortaran el cuello, le cortaran la cabeza. Pero ellos dijeron: no, mejor evadimos lo que en estos momentos Jesús nos está diciendo. Pero gracias a Dios, familia, porque cada uno de nosotros tenemos la gracia y la misericordia del Señor. Ellos no la quisieron recibir, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero todos aquellos a los que lo hemos recibido en nuestra vida, en nuestro corazón, nos ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios, familia. Y hay que gozarnos cuando vemos que el Señor nos está disciplinando a través de su palabra. Hay que decirle: gracias, Señor,
Porque el pastor ni sabía realmente. Yo pensé, yo estoy especulando, ese pastor chismoso ya me quiso aventar aquí. No, familia, en serio que yo mismo a veces me sorprendo cuando digo, no, es que usted sabía, pastor. Ay, quiere decir que Dios nos está hablando. Hay que sentirnos gozosos de que Él tiene su mirada en nosotros. Porque el pastor no crean que yo voy a hacer una prédica especialmente para Joel, voy a hacer una prédica especialmente para Ivonne, voy a hacer... No, ni se podría, y menos cuando predicamos expositivamente. Pero ¿qué crees? Que el Señor sí, de una manera independiente dice, yo le voy a hablar a Mariana, yo le voy a hablar a Damaris, yo le voy a hablar a Patti, le voy a hablar a todos los que estén poniendo atención y quieran ser edificados a través de mi palabra. Tiene que ser algo de dicha y de gozo para todos nosotros. Saber que tenemos un Padre que nos disciplina. Sabemos que tenemos un Padre que intercede también por nosotros para que tú y yo, todas esas fallas en las que nos encontramos, esas fallas puedan ser transformadas para que tú y yo gocemos de la vida eterna. Amén. Acompáñenme a Romanos 1:18. Con esta cita vamos a darle terminación a nuestro mensaje y vamos a encontrar también la aplicación de lo que tú y yo debemos de hacer, ¿verdad? Porque aquí ya encontramos todo lo que no debemos de hacer como religiosos que a veces llegamos a hacer, porque todos tenemos un legalista dentro y en lo más profundo de nosotros. Pero precisamente la palabra es la que va exterminando con ese legalismo que hay en nuestras vidas. Romanos 1:18 al 25 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Digan conmigo, no hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí nos dice la Sagrada Escritura claramente que no hay nadie que no pueda tener de alguna manera el entendimiento de quién es Dios y de que hay una voluntad legítima de Dios en el corazón de todos los seres humanos, incluso conociendo o no conociendo de la palabra. Él se manifiesta a través de su naturaleza, de la naturaleza del mundo. Él se manifiesta a través de una conciencia que nos ha dado a todos los seres humanos. Porque la gente, conozca la Biblia o no conozca la Biblia, sabe que el matar es malo, sabe que el robar es malo. Desde que somos pequeñitos sabemos perfectamente cuando estamos haciendo mal, sin haber conocido la Biblia, sin haber conocido las leyes, sin haber conocido los acervos jurídicos, sin haber conocido la constitución política. Ya sabemos cuando hay algo que estamos haciendo mal. Pero lo peor que puede hacer el ser humano es lo que acabamos de leer en Romanos. Empiezan a darle más culto a las criaturas, empezando por nosotros mismos.
empieza esa egolatría de no, es que la verdad a mí no me gusta que me digan que estoy mal. A mí siempre me ha gustado aparentar que yo sé, que yo puedo, que yo soy, y me desenmascaran y luego aparte me piden cuentas. ¿Y cómo? No debo de permitir esto, porque nos damos más culto a nosotros mismos. Le empezamos a dar culto al qué dirán. No, es que imagínate, todos me van a faltar al respeto, ¿verdad? No, familia, estamos bien equivocados, porque mientras más humildes nosotros seamos, más fuertes vamos a ser en la presencia del Señor. Mientras más debilidad haya en todo ese orgullo, en toda esa carne, en toda esa sabiduría que se supone que nosotros tenemos, mientras nosotros dejemos todo eso por basura, el Señor nos fortalecerá en Cristo Jesús. Y eso es lo que realmente vale. Eso es lo que realmente vale. No dándole culto a todas las cosas creadas, sino darle culto al único que merece toda nuestra adoración. Y por último, la conclusión de esta predicación dice así: no rechazas a Jesús por falta de evidencia, lo rechazas por falta de rendición. Cuando no te gusta rendir cuentas, cuando no te gusta rendirte delante de Él. Por eso hay veces que ni siquiera las manos queremos levantar, porque cuando tú levantas las manos es una señal de que te estás rindiendo delante de Él. Es más, por naturaleza. Si un día llega alguien con una pistola en la mano, en cuanto te da, luego levantas las manos. Es una naturaleza del ser humano levantar las manos, porque te estás demostrando rendido. Y hay veces que nosotros, por nuestro orgullo, ni siquiera queremos levantar las manos, sabiendo que la presencia de Jesús se está manifestando a todo lo que da en esta congregación. Hay muchas cosas, familia, que ni cuenta nos damos, porque nuestro orgullo siempre ha vivido con nosotros. Luego, número 2, la autoridad de Cristo no se discute, se obedece. Repitan conmigo: la autoridad de Cristo no se discute, se obedece. Y por último, el que no se rinde a Cristo, tarde o temprano huirá de la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo claramente en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, viene al Padre. El que no viene a mí, no puede ir al Padre. Si nosotros no nos rendimos a nuestro Señor Jesucristo, familia, es porque estamos rendidos al enemigo, es porque estamos rendidos ante el mundo, es porque estamos rendidos ante nuestra egolatría, y eso no nos trae nada bueno. Señor, te damos gracias por la palabra que acabamos de recibir. Sabemos claramente que tú nos has hablado, porque todas y cada una de las líneas que se han predicado el día de hoy han venido del texto sagrado, de la Escritura, Señor, que tú dejaste para la instrucción de tus hijos, de tu familia, de tu iglesia, y para que todos aquellos que no han sido parte de tu familia pudieran comprender que hay palabras de vida eterna que los pueden salvar, porque a través de esa palabra podemos llegar a ti, Señor, porque la Biblia es ese mapa que nos conduce a Jesús en Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que todos y cada uno de los que estamos aquí presentes y de las personas que nos han visto también por las redes sociales, por el internet, mi Dios, que todos podamos venir, Señor, delante de ti a poner nuestras vidas, Señor, a tu servicio, y que nuestras vidas, Señor, provoquen esa bendición para que nuestras familias y nosotros mismos podamos llegar al reino eterno en tiempo y en forma. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.
trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego y con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo su voz. Poderoso, en majestad y reino de poderoso, en potestad y imperio poderoso. El arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero y Él es el postrer. Y habrá coronas delante de Él. El gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero y Él es el postrer. Y habrá coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad y imperio poderoso. Y de poderoso. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad y imperio poderoso. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad y imperio poderoso. El gran arco iris